Hola, hola, buenas noches, buen momento, ¿cómo estamos? Bueno, aquí compartiendo un encuentro más de nuestras charlas para despertar, estos encuentros para ir expandiendo la mente, la conciencia, ir desmitificando y quizá encontrando nuevos modos de expresarnos, nuevos modos de vincularnos, nuevos modos de relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Hoy tenemos un encuentro sobre la vejez con la genia de Sol Rodríguez Maestei, que la vamos a agregar. Mientras se va sumando, y le agregué a Sol. Vamos a agregarlo al revés. Vamos de nuevo. Me deja agregarlo. ¿Por qué? A ver. Aceptar. Sol, aceptame la invitación. A ver si podemos encontrarnos. No se pudo unir. Vamos de nuevo. Ahora sí. No te aparece. Y eso que te invité de las dos formas. Vamos de nuevo a ver si puedo. Qué raro. Sol, ¿estás desde el celu o desde la compu? Ahí está. Ahí está, lo Ahí está. logramos, Sí, ya empecé al a dudar fin. porque dije, ¿cómo puede ser? No, tuve que volver a salir y entrar de nuevo. Pero bueno, qué gusto estar acá con vos, Tuti, Ay, qué lindo cerrar este bienvenida. martes. Ay, sí, un placer, que hace rato te tenía en la mira y pues llegó el momento y dije, es el momento, porque también a Bueno, veces hay que estar gracias. preparada para los temas, ¿no? Y el Totalmente, tuyo no es un sí. tema cualquiera, ¿no? Ahí está la Adri saludando, la Adri Ahí está Lambert. La Adri que es la que nos vinculó, una genia, la Adri. Sí, Un beso, una Adri, te genia. queremos. La amamos, a la Adri lo más. Es lo Bueno, más de lo Sol, más, sí. bienvenida a este espacio que yo llamo Charlas para Despertar, en donde vamos desmitificando un poco sobre cuestiones, conociendo nuevos abordajes, paradigmas, terapias, para que podamos autogestionarnos el bienestar y relacionarnos también desde unas nuevas maneras o nuevos paradigmas con nosotros mismos y con la comunidad, ¿no? Porque además estamos Bien. como en un despertar colectivo, sanando en comunidad y nos necesitamos como tribu, ¿no? Entonces, qué importante que nos vayamos sumando a esta red de luz y de expansión. Así que te doy la bienvenida a esta red, Sol, por, bueno, aceptar la invitación, que es un placer tenerte. Sí, la verdad que para mí también, gracias Tuti, primero porque bueno, es participar de un espacio muy nutricio, vos la verdad que abordás temáticas que nos atraviesan a todas las personas, independientemente de la edad que tengamos, y el envejecimiento también es una etapa, es un proceso que nos atraviesa a todas las personas, más allá de nuestra edad, es un proceso el envejecimiento que, que, que desarrollamos desde el momento en que nacemos y que se acaba cuando nos morimos, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos compartiendo este momento muy feliz con vos y con toda la gente que se va sumando y tratando de abordar una temática bueno, a veces pensamos que se circunscribe solamente a las personas mayores de 60, pero que en realidad nos toca a todos, porque como te decía recién, el envejecimiento es un proceso. Estamos atravesando, estamos viviendo la segunda década del siglo de la revolución de la vejez y de las vejeces. El siglo XXI va a estar atravesado por los desafíos que nos trae el envejecimiento poblacional. Vos y yo, cuando tengamos 60 años, Tuti,
habrá en el territorio nacional y en el mundo más personas mayores de 60 que menores de 15, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a hablar de la vejez y también de la potencia que habita en esta etapa de la vida, como en todas las etapas de la vida que vamos atravesando las personas, ¿no? Si tenemos la suerte de poder llegar a vivir, ¿no? Tantos años. Algo que era muy impensado, por ejemplo, estudiando con mis hijos la vida del general Martín de Güemes, que el 17 de junio pasado se conmemoró el bicentenario de su muerte. Güemes murió a los 36 años, ¿no? Y a los 36 años ya había luchado, había sido un estadista, Un un prócer. político, un militar, y tenía 36 años, ¿no? Y 200 años atrás, ¿quién iba a imaginar que las personas íbamos a poder vivir 60, 70, el doble de la edad de Güemes, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también abordar esta temática desde un lugar más positivo, más empoderado. Y me deprimí ahora porque yo tengo 34 y no hice nada de lo que hizo Güemes. Así que Bueno, espero que bueno, la vida me dé oportunidades para convertirme en vos creés que prócer. no has hecho nada, ¿no? Pero bueno, yo No, creo que debes sí. haber hecho mucho, Tuti, sí, sí, sí. Bueno, son otros Y tiempos, son otras épocas, ¿no? Son otros sí, estereotipos. sí, y además que antes era más como el esfuerzo y el trabajo y el lograr ser alguien o el título y el qué dirán. Y hoy los millennials disfrutamos un poco más la vida o estamos más presentes o bajamos cambios, ¿no? Como que estamos en otras etapas, ¿no? Y yo creo que no me puedo quejar, sí. De hecho, siempre yo ya me puedo morir con todo lo que, ¿viste? ¿Quién me quita lo bailado y todo lo que Sí. fui disfrutando? Así que, pero sí, sí, los tiempos cambian y cambia no solo las etapas de la vida, porque vamos a hablar de etapas también, sino, bueno, generacionalmente las actitudes que tenemos también en cada etapa, los intereses. Estamos en un momento de tanto cambio y tanta simultaneidad de acontecimientos que a veces no nos entra tanta información. Yo creo que antes era como más simple, ¿no? Hoy con esto de la sobreestimulación audiovisual y las redes, pero tenemos una información constantemente, ¿no? Entonces, bueno, también nuestro cerebro va evolucionando, se abren más sinapsis y creo que tenemos más posibilidades, porque tenemos todo al alcance de un clic, más posibilidades de aprender, de disfrutar, de darnos cuenta de lo que hacemos con nuestra vida. Quizá antes era lo que nos tocaba, ¿no? O la carrera de la familia, que bueno, en parte, imagínate, hija de, nieta de, yo estudié abogacía y después dije, no, y No, me fui esto no es lo dedicando mío. a, no, y me fui dedicando a todo lo que fui queriendo. Realmente soy independiente, libre y feliz con todo lo que elijo. Y una de esas cosas que elegí fue estudiar estética. Y cuando estudiaba estética facial, estudié corporal, todo, decía envejecimiento cutáneo. Comienza desde el nacimiento. Yo dije, ¿cómo puede ser que desde que nazco empiezo a envejecer? ¿No? Y tenemos como tan lejos el tema de la vejez, o tan, viste, viejo, abuela, canas. Y no necesariamente. Mi marido tiene canas desde los 23 y hay gente que tiene 80 y es fisicoculturista y no sé, corre maratones, ¿no? O baila, ¿no? Hay una cuestión con el tema de la edad y la vejez y las etapas de la vida que me parece a mí que también van un poco más con actitudes, ¿no? Pero ¿qué es esto de la vejez y qué te llevó a vos a dedicarte a estudiar gerontología, la vejez o a dedicarte a comunicar sobre la vejez? Bueno, me encantaron tus preguntas, Tuti, gracias. Te voy a responder primero en la que tiene que ver con cuestiones más gerontológicas y luego la personal, ¿no? En realidad estamos viviendo, así como vos hiciste una descripción muy, muy buena sobre la cultura millennial, los jóvenes de hoy, y primero también te referiste a las personas mayores y el proceso de envejecimiento, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos atravesados por una cultura selfie, una cultura antiedad, que por un lado quiere vivir más, ¿no? Y el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, el avance de la medicina ha permitido que hoy nos podamos proyectar personas mayores, pero por el otro lado no quiere envejecer. Entonces esa es la gran paradoja, ¿no? Queremos vivir más tiempo,
queremos vivir muchos años, pero no queremos envejecer. Entonces hay toda una cultura que nos impone batallar con el paso del tiempo, ¿no? Y si hay algo y no hay cosa más absurda que pelear contra el paso del tiempo. Y la cultura selfie es esta cultura que borra toda huella, ¿no? En realidad, cuando uno se saca una selfie, se la saca generalmente, la mayoría de los celulares ahora vienen con filtros automáticos, ¿no? Que borran las arrugas, que borran las manchas en la piel, que ocultan las canas. Hay toda una cultura que no quiere poner en tensión al ser humano y al envejecimiento propio de la vida, ¿no? Vivir es envejecer, envejecer es vivir. Entonces, las personas entramos en una permanente contradicción con nosotros mismos, porque nos es más fácil mirarnos a través de una selfie, reconocernos en una foto que tomamos, en la foto número 100 que tomamos después que nos gustó, cómo pusimos la cámara, qué filtro usamos, a reconocernos en el espejo, ¿no? El espejo a veces no es tan amigo de uno mismo como si cuando tenemos un aro de luz de fondo, cuando tenemos una pintura, un labial, cuando nos pintamos, cuando nos maquillamos o cuando nos teñimos el pelo, ¿no? Entonces, bueno, primero el proceso de envejecimiento pasa por un proceso personal de autoaceptación de lo que el paso del tiempo nos viene a mostrar de cada uno, ¿no? Y por el otro lado, hay toda una cultura que permanentemente nos está sobreexigiendo, sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque al varón le perdonamos más las canas, al varón le perdonamos más su propio proceso de envejecimiento, incluso es un proceso de envejecimiento que estamos virilizando permanentemente, transformamos al hombre envejecido también en un objeto de deseo, y en contraposición aparecen las mujeres y el cuerpo femenino, que a medida que va envejeciendo se va invisibilizando, ¿no? Las mujeres que envejecen van sintiendo que están a punto de caerse de esta cultura, de este sistema que solamente nos valora en función de nuestro nivel productivo y reproductivo, ¿no? Entonces, cuando una empieza a madurar, cuando una ya siente que vivió la suficiente cantidad de años para empezar también a legar, empezar a depositar todo lo que ha aprendido, todo lo que ha vivido, de repente empezamos a ser borradas del mapa, ¿no? Cuando la mujer más potente se siente, más poderosa comienza a registrarse, la cultura nos empieza como a borrar de todo aquello que visibiliza como potente, como vital, como deseante, todos atributos que solamente se los depositamos a la juventud. Por eso mucha gente mayor te dice, la verdad, me siento joven. Y cuando las interpelas y les preguntas, ¿pero qué quieres decir con que te sentís joven? Y me siento vital, me siento deseante, me siento erotizada, me siento con ganas de vivir, con proyectos, con deseos. Y en realidad la juventud no debería ser sinónimo de todo eso, como tampoco debería ser sinónimo de deterioro, pérdidas, soledad, enfermedad, la vejez. Pero bueno, hay cuestiones culturales que se van como filtrando de manera muy sutil. Por ejemplo, ¿cuáles son los dibujos animados que los niños consumen de pequeños? La mayoría son películas de Disney. Las malas en Disney generalmente son mujeres mayores, ¿no? Cruella de Vil, la bruja de Blancanieves, la bruja de la madrastra de la Cenicienta, todas con canas, son todas lunares, muy malas, pero lunares. Entonces, claro, ¿quién va a querer verse reflejada en ese espejo, ¿no? Y entonces las mujeres empezamos a batallar contra nuestro propio cuerpo y contra esas huellas que a la larga son el registro de una vida vivida, ¿no? De una experiencia, de experiencias vividas. Por ejemplo, yo tengo 42 años, ¿no? Me veo, por supuesto, en el espejo, me veo en las fotos, y obviamente he envejecido.
Pero si yo quisiera volver 10 años atrás, volver 10 años atrás mi vida significa no tener mis hijos, no haber formado mi familia, no haber capitalizado toda esta experiencia. Entonces la pregunta es, ¿resignaría todo ese trayecto vital para que mis canas desaparezcan, para que mis arrugas no estén en mi rostro, para que mi celulitis, mis estrías? Y no, si uno realmente se pone a pensar toda la experiencia vivida, todos los momentos maravillosos que me tocaron vivir en estos últimos 10 años, y por supuesto que no lo cambiaría. Pero en la diaria, en la dinámica esa que nos impone la cultura, aparecen las tentaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo uno trabaja su propio proceso de envejecimiento y cómo lo va aceptando, ¿no? Pero no aceptando para resignarse, porque vos también dijiste hace un ratito que hay personas mayores que llegan absolutamente vitalizadas a tener 60, 70, 80 años. Eso te da la pauta, Tuti, de que en realidad envejecemos también del modo en que elegimos envejecer, siempre y cuando tengamos esas posibilidades, ¿no? Porque no es lo mismo envejecer en América Latina que en Europa, no es lo mismo envejecer en un barrio vulnerado de la ciudad de Córdoba que en un barrio con mayor acceso a los bienes públicos, no es lo mismo envejecer en el campo que en la ciudad, no es lo mismo envejecer siendo una persona de la comunidad LGBTIQ+, que siendo una persona heterosexual en una cultura patriarcal, en donde vivir y envejecer en el marco de una heteronorma es mucho más sencillo, si se quiere, que aquellas personas que eligen que envejecer con otras elecciones, ¿no? Con otras identidades sexuales. Entonces, bueno, son tópicos de los que son muy importantes abordar, de los que tenemos que empezar a hablar, pero justamente para conectar con ese proceso personal, ¿no? Porque si no pareciera que siempre persona mayor, viejo, vieja es el otro. El que envejece es el otro. Y yo soy la que me voy como quedando petrificada respecto del paso del tiempo, ¿no? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando nos empiezan a decir señoras? ¿Qué les pasa a los varones cuando les empiezan a ceder el lugar en el colectivo o cuando les tratan de usted? Bueno, son todos indicadores que en general interpelan, molestan, pero que dan cuenta de que culturalmente estamos reuniendo determinados estereotipos que se asocian a los procesos de envejecimiento, ¿no? Totalmente. Bueno, y contanos, antes de ahondar, porque yo siempre hago como una pequeña presentación que me gusta que la persona se presente, contanos un poco de vos, quién es Sol y cómo llegaste a interesarte en esto, digamos, a ahondar en la gerontología. ¿Por qué elegiste dedicarte a esto o a comunicar en este plano? Bien, bueno, en el año 2012 yo empecé a trabajar en el espacio sociocultural y recreativo para personas mayores, el espacio Ilia, que en nuestra ciudad está ubicado en Ciudad de Córdoba, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Gracias a esa experiencia, en la que aprendí todo prácticamente, porque en realidad yo había egresado de la Universidad Nacional de Córdoba como comunicadora social, pero no me había especializado en gerontología. De hecho, todavía la temática de la gerontología y la especialización en gerontología en nuestro país era muy nueva. Ahora estamos más acostumbrados a hablar, a escuchar hablar de personas mayores, de gerontología, también gracias al contexto de la pandemia, pero es cierto que por aquellos años era más raro. Y fue ahí cuando descubrí que era un tópico que a mí me interesaba muchísimo. Fueron 4 años de vivir experiencias muy lindas, de trabajar con personas mayores, de trabajar con especialistas en la temática, de organizar seminarios, congresos, talleres, simposios, instancias de formación, no solamente para el equipo de trabajo con el que yo coordiné las actividades de este espacio, sino también para las personas mayores mismas que asistían a las propuestas que les hacíamos, y para otras personas de la ciudad de Córdoba que quisieran formarse en la temática. Y bueno, y fue así como empecé a desplegar, a formarme, a estudiar.
a recorrer otros caminos que me llevaron a vivir experiencias muy lindas con otras personas también interesadas en la temática y a poder dedicarme puntualmente a la especialidad de la comunicación gerontológica gracias a un personaje que invento, que es el de Porota. Actualmente yo impulso una propuesta de comunicación y vejez que tiene el objetivo de visibilizar otras vejeces distintas a las que estereotipadamente a veces detectamos en los medios de comunicación. Y bueno, tengo mi propio proyecto a través de las redes sociales y a su vez una columna semanal en el diario Hoy Día Córdoba, que es un diario que tiene más de 25 años en nuestra ciudad. Y bueno, fue así como empecé a enamorarme de esta especialidad, pero cuando uno hace como una especie de repaso de la vida personal, descubro que en realidad la temática me atraviesa desde mucho antes de elegirla, porque yo tuve la suerte de disfrutar de mis 4 abuelos. Entonces tuve la suerte de disfrutarlos en distintas etapas de mi vida. Mis papás eran vecinos, así que mis abuelos vivían en la misma vereda, en pleno Parque Vélez Sarsfield. Tuve la posibilidad de crecer con mis 4 abuelas, mis 2 abuelos y mis 2 abuelas, y compartir muchas experiencias de vida con cada uno de ellos, y creo que a la larga eso también me hizo querer mucho acercarme a las personas mayores, porque creo que primero hay un acercamiento más afectivo a la temática, y luego desandarla del modo en que hoy la miro, la interpelo y la desando, si se quiere, o la destejo, o la desovillo, o abrazo esta temática, ¿no? Y Y te además me ayuda mucho consulto, también, Tuti, a mirarme a mí misma, ¿no? Y aceptar, claro, bueno, el paso del acompañarte. tiempo que... Exacto, Claro, exacto, acompañar los tal procesos cual. que van sucediendo. Y te pregunto, Sol, porque vos hablas de tus abuelos y cómo los disfrutaste y la relación que tuviste, que no todos gozamos de ese privilegio, pero no es lo mismo cuando la persona mayor, hay un vínculo, digamos, es mi abuelo o tengo una relación, que cuando yo tengo que trabajar con personas mayores desconocidas, ¿no? ¿Cambió algo en vos cuando empezaste a trabajar en el ILIA y te formaste en esto? ¿Cambió tu modo de ver a las personas mayores, de relacionarte? ¿O vos siempre fuiste amorosa o empática, digamos, o se te cayeron fichas, cambiaste de actitudes? ¿Cómo fue Sí. ese proceso? Muchas. En realidad, cuando yo empiezo a trabajar en el espacio de Ilia, yo estaba atravesada por todos los prejuicios, era de manual, ¿no? Bueno, uno miraba a las personas mayores en función de los prejuicios que están estereotipados ya y descriptos en un documento fantástico que supo diseñar alguna vez la Dirección Nacional de Políticas para Personas Mayores. Eh, pero claro, de repente eh, empiezo a desandar mis propios prejuicios porque las personas mayores con las que yo estaba trabajando comienzan a interpelarme. Y yo me voy dando cuenta que las representaciones que me habitaban no eran directamente proporcionales a la experiencia que yo estaba viviendo. Entonces, de ahí la necesidad de generar espacios de reflexión en torno a la temática de la vejez para justamente empezar a desandar estos estereotipos que no estaban representando a las personas mayores. Por ejemplo, cuando uno se imagina, cuando yo te digo, a ver, representate a un viejito, ¿no? ¿Vos qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué imagen primera se te viene a la mente? Y esto también le pregunto a quienes nos están escuchando, si quieren compartir en el chat. ¿Cuál es la primera imagen que se te viene? La primera. No lo pienses demasiado. El doctor Chapatín, tipo, así, canoso, El viejito con arrugado, bastoncito, encorvado, canoso, sí. arrugado, encorvado, bien, Sí. con una boina, ¿sí? ¿Y a dónde está ese viejito? Acá. ¿A dónde está? Está bien, pero en el Ah, contexto en el que se te representa, ¿dónde está? y en el En, geriátrico, en en el el geriátrico. parque. En el geriátrico, en una plaza, ¿no? En el geriátrico, en una plaza, dándole de comer a las palomas. Muy bien. Ese estereotipo, acá dice Adri Bollo, con un bastón y jorobado. Ese estereotipo, que coincide con el estereotipo de la mayoría de nosotros, no fue un estereotipo que vos te inventaste. Fue un No. estereotipo que culturalmente fuimos
incorporando, Construyendo. porque que fuimos construyendo, porque en realidad, Adri Bollo dice en la calle, con un bastón jorobado en la calle, ¿no? Porque en realidad fue un estereotipo que durante mucho tiempo predominó y aún sigue predominando en el inconsciente individual y colectivo, y que era coherente con las representaciones de la vejez que teníamos, ¿no? O que tenemos, de asociar a la vejez como la última etapa de la vida de una persona que en realidad se jubila, ya no tiene más nada que hacer y se va a la plaza a darle de comer a las palomas con su bastón jorobado y bueno, y asociado, digamos, a la inactividad. De hecho, hasta hace muy poco los medios de comunicación hablaban de, por ejemplo, las fechas de pago a jubilados y pensionados eran fecha de pagos a pasivos, ¿no? Como si jubilarte de un trabajo significara jubilarte de la vida, ¿no? Y de la actividad que propone la vida misma de manera cotidiana. Entonces, todas estas representaciones quedan como marcadas a fuego en nuestro inconsciente y construyen estas realidades con las que después nadie se quiere identificar. Pero que a su vez cuando uno empieza a trabajar con personas mayores se da cuenta que esa representación del viejito con boina en la plaza dándole de comer a las palomas no es la representación real, porque la realidad hoy en día es que las personas mayores están muy activas y si no lo están, no es una consecuencia directa de su condición de persona mayor. Hay tantas formas de envejecer como personas mayores en el mundo. Entonces tampoco tenemos que generalizar, ¿sí? Porque también hay jóvenes que no necesariamente representan el estereotipo de juventud que tenemos, ¿no es cierto? Que no es Entonces, nuestro caso. bueno, que no es nuestro caso, por No es supuesto, pero nuestro bueno, caso. a lo que voy es de que en la década del 80, a la persona mayor solamente se la abordaba como un cuerpo que se deterioraba, ¿no? Entonces, la imagen que me muestra ese cuerpo que envejece directamente se asocia a esas representaciones de decrepitud, de enfermedad, y activan en mí ese estereotipo con el cual, por supuesto, luego yo no me quiero ver representada. Y de ahí la cultura selfie, esta cultura que niega el proceso de envejecimiento porque no tenemos modelos positivos para envejecer. Porque todavía no sabemos cómo es envejecer desafiando ese estereotipo que me habita y aún peor, todavía no nos hemos animado a preguntar cuán aceptado está mi propio proceso de envejecimiento en mí misma, ¿no? Ahora, si yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre una persona mayor que hoy está en un geriátrico, como le dijiste vos, que se llaman residencias de larga estadía, y el Papa Francisco, Michelle Bachelet, nuestro presidente, nuestra vicepresidente, nuestro gobernador, Moria Kazán, Susana Jiménez, díganme ustedes más nombres, Mirta Legrand, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas mayores y las personas mayores que están en una residencia o en un geriátrico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo las miramos y las interpretamos en función de la cultura patriarcal? ¿No? La cultura patriarcal solamente nos acepta dentro de su sistema si aparecemos como personas que aún somos capaces de estar incorporadas dentro del sistema productivo de bienes, servicios, poder. Entonces, obviamente, a un presidente, a una presidenta, a una actriz, no le vamos a llamar abuelita, abuelito, pero sí jubilado. A la persona, ni jubilado ni jubilada, pero sí a la persona mayor que está a lo mejor geriatrizada o que vive en una residencia o que me refleja la fragilidad que yo interpreto como una fragilidad que me permite tutelar al otro, desempoderarlo, considerarlo menos persona
porque esa fragilidad hace que yo la tenga que mirar como alguien, como una persona que tengo que proteger, ¿no? Y en realidad las personas, independientemente de la edad que tengamos, tenemos derechos y obligaciones, y no las perdemos por el simple hecho de envejecer, por lo menos no deberíamos perderlas. Pero evidentemente hay una cultura que sí se filtra, una cultura que sí, no, que sí vulnera los derechos de las personas mayores, porque si no, no estaría en vigencia la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Pero esa vulneración de los derechos de los envejecientes, esa vulneración de los derechos que algún día se vulnerarán sobre mí, si esto no cambia, es consecuencia de esta mirada viejista, de esta mirada gerontofóbica, edadista, que habita culturalmente sobre el proceso de envejecimiento. ¿Me explico? Pero por otro lado, yo tengo la suerte de trabajar con un montón de personas mayores que están poniendo en tensión de manera constante estas representaciones y nos están invitando a que las visibilicemos, a que las miremos y a que valoricemos el potencial que habita en cada una de ellas. Acá Adri dice, se los desempoderas y a las mujeres, cuando son más viejas, mucho más que a los varones. Sí, mucho aún y antes que a los varones, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero, mira, la Organización Mundial de la Salud nos pidió a quienes trabajamos con las personas mayores que para este año, el 15 de junio, se conmemoró el Día Mundial del Buen Trato a las Personas Mayores. Para ese 15 de junio, la Organización Mundial de la Salud nos pidió que saliéramos a visibilizar a las personas mayores en pandemia, porque creemos que la mayoría se quedó sola, se quedaron solas. Creemos que la mayoría sufrieron mucho más que las generaciones más jóvenes esta cuestión de la incertidumbre, del miedo y del aislamiento. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas mayores hoy son las que están activando redes informales de acompañamiento a otras personas sin distinción de edad. Son quienes están activando redes comunitarias para ayudar a los sectores más vulnerados. Son quienes están asociándose a través de redes de WhatsApp, a través de Zooms, a través de Meet, con iglesias, con centros de jubilados, para ver de qué manera ayudan a las comunidades en donde viven a sobrellevar la crisis que nos está mostrando, que está evidenciando el contexto de la pandemia. Son las que están cuidando hoy en día a la mayoría de los niños que no están yendo a la escuela. Si no fuese por muchas personas mayores, hoy hay un montón de familias que no podrían salir a trabajar porque los chicos no están yendo a la escuela y porque no tienen quienes se los cuiden, ¿no? Ahí dice ellos mismos... Sí. Pero además que las personas mayores que hablamos de envejecer con el paso del tiempo, pero para mí no es solo el paso del tiempo, sino también las situaciones y vicisitudes de la vida, porque a veces si nos pasan situaciones traumáticas o tenemos más problemas, quizá tengamos canas o líneas, o, ¿viste? El ceño fruncido que nos queda como un rasgo, y quizá llego, si no, a los 80 sin una línea, ¿no? O con liñitas de expresión de sonrisa. Depende también. O sea, me parece que es como una cuestión de actitud y de lo que nos sucede en la vida y cómo nos lo tomamos a esto que nos sucede, además del paso del tiempo, ¿no? Y también la genética y bla, bla, bla. Pero también, con todo esto que vos decías de las personas mayores en este momento, también las personas mayores tienen mucha más experiencia y se toman las cosas desde otro lugar, ¿no? Porque no tienen que estar, qué sé yo, sosteniendo el negocio o que quizá el de 30 o 40, el emprendedor, está ahí remando y la persona mayor, hoy, viste que hay como esta teoría de la segunda mitad de la vida. La segunda mitad de la vida ya se trata de disfrutar, de ir más lento. Entonces tienen otra sabiduría que pueden tomarse esta situación con lo que ya vivieron, con lo que vivieron sus padres, que vinieron de la guerra, que vivieron epidemias, que entonces, me parece que también tienen otra sabiduría y otra actitud para lo que está sucediendo, ¿no? Que quizá, como vos decías,
que se cree que la persona mayor es la que más sufre, la que más padece, y no necesariamente, y que además están súper activos, como vos decís, que muchos están haciendo de niñeros, o que también mucha gente con el confinamiento empezó a emprender más allá de su trabajo o su no trabajo, ¿no? Hay gente que empezó a cocinar, hay gente que empezó a hacer otras cosas, ¿no? Al estar impedidos con la movilidad o con el socializar. Entonces, me encantó esto que destacaste, porque quizá la mayoría sigue pensando eso, que son los más vulnerados, que lo peor lo están pasando, y también tienen otras actitudes para lo que sucede, ¿no? Entonces no necesariamente es lo que se dice o lo que se cree, como hablábamos de estereotipos. Y también quiero hablar de la cuestión de la palabra jubilado, ¿no? Porque es muy paradójico que la palabra jubilado viene de jubileo, de júbilo y de alegría, que significa que vas a estar en el mejor momento de tu vida cuando te jubilás, y por lo general se habla de jubilado como el que ya no sirve, ¿no? Y incluso hay muchas personas mayores que al jubilarse sienten una desvalorización, o sea, no todos, ¿no? Porque hay personas que Hay una están pérdida del esperando rol la social. jubilación. Sí. Claro, hay una gran pérdida del rol social. ¿Y qué pasa con la edad también a nivel laboral? ¿Hay desigualdad en personas que, digamos, hay desigualdad de cuando llegan a los 40, a los 50? ¿Hay estadísticas de que se pierden los empleos por una cuestión de edad? Yo creo que eso va a ir cambiando, sí, por supuesto, que digamos, hay actitudes edadistas. Cuando hablamos de edadismo es discriminación por razones de edad que puede pasar con personas que son mayores de 40 que ya no consiguen insertarse en el mercado de trabajo. Cuando hablamos de viejismo estamos hablando de discriminación no solamente por razones de edad, sino por condición de persona mayor, ¿no? O sea, te discriminan no solamente por los años que tienes, sino también por ser una persona vieja. Ujú. Eh, Sí, por supuesto que estamos atravesados por una cultura muy edadista, sobre todo en nuestro país, en Argentina. En Europa eso está cambiando porque la pirámide poblacional está obligando a los europeos a que a las personas mayores o a las personas de mediana edad se las siga incorporando al mercado de trabajo porque no hay renovación generacional, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a España, que tiene políticas de trabajo bastante novedosas con personas mayores, algunas no tan novedosas como las que tenemos en Argentina, pero otras sí, encuentra que personas de más de 50, 55 años, 60 años siguen trabajando y siguen participando de manera muy activa en el mercado laboral, lejos de estar pensando en irse, son personas que están proyectándose 10, 15 años más en el mercado de trabajo, ¿no? O sea, retirarse a los 70, 65, 70, 75 años. Eso cada vez se va a ir prolongando mucho más porque digamos, el sistema previsional está pensado para una expectativa de vida mucho menor de la que hoy tenemos, ¿no? Sobre todo en los países más desarrollados. Entonces, bueno, ese horizonte se va a ir corriendo. Es Ujú. cierto que en Latinoamérica, digamos, la realidad es otra porque hay muchas más desigualdades sociales y por eso no podemos abordar la temática de la vejez desde una sola mirada, desde un solo ángulo, ¿no es cierto? Que uno pueda mirar la diversidad es muy importante porque no todas las personas mayores han atravesado y atraviesan o viven estos momentos de la misma manera, ¿no? Es cierto que hay muchas desigualdades, es cierto que hay muchas cuestiones por corregir y es una realidad que no tenemos que desatender. También es un estereotipo positivo creer que todas las personas mayores son sabias, ¿no? O que capitalizan la experiencia. Que tengamos más años, que vayamos envejeciendo, no necesariamente nos hace más, nos hace personas más sabias, ¿no? Entonces, bueno, también eso hay que tener un poco de cuidado porque si bien hay posibilidades de poder capitalizar la experiencia y de que esa experiencia capitalizada se transforme en sabiduría para la vida diaria, es cierto bueno, que cada persona envejece del modo en que puede, con las herramientas que tiene, y capitaliza su experiencia a su modo, ¿no?
Entonces también es un estereotipo positivo creer que todas las personas mayores son personas que han aprendido de su recorrido vital. Eh, Al pero igual bueno, que como te creer decía, que por ser joven no tenés experiencia, ¿no? O por tal tener un cual, tal título cual. tenés experiencia, ¿no? Porque hay personas que tienen un montón de títulos Exactamente, y capaz no tienen la práctica y gente que sí tiene la práctica y no. Ujú. Sí, exactamente, cuántos totalmente de estereotipos acuerdo. que Por eso tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo estamos hacemos para atravesados, deconstruirnos? atravesamos por los Y estereotipos. sí, y sí, y sobre Yo todo creo que, cuando, yo creo que la clave está en respetar lo diverso, en respetarnos a cada uno con las elecciones que elegimos hacer y los modos de los modos que elijamos vivir, sin juzgar al otro, ¿no? También pasa mucho con las personas mayores que me pasaba trabajando con ellas en este espacio que dirigí durante 4 años, por ejemplo, sobre las representaciones que cada uno tenían sobre cómo vestirse, ¿no? De repente vos veías a una mujer mayor con con lentejuelas. minifalda y con lentejuelas y la consideraban ridícula, bueno, no sé cuántas cosas le decían. Y bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Con permitirse poder conectar con uno mismo y vivir la vida que uno realmente elige vivir independientemente de esos estereotipos. Pero bueno, no es fácil, ¿no? Porque hay toda una cultura que nos rodea, hay toda una cultura que nos interpela, hay toda una cultura que es difícil a veces de desafiar si no habilitamos espacios para ello, ¿no? Yo creo que Claro. estamos viviendo en una época en donde podemos habilitar estos espacios, donde podemos hablar de esto, pero no fue lo mismo para nuestras madres, no fue lo mismo para nuestras abuelas, para nuestras bisabuelas, y sí tenemos que reconocerles a ellas, sobre todo las mujeres, a nuestras ancestras, que ellas han trazado un camino, ¿no? Que las verdaderas conquistas, sobre todo femeninas de estos tiempos, no son conquistas de las jóvenes, son la consecuencia de un recorrido de nuestras ancestras, ¿no? También eso es importante hablar porque hay todo un capítulo dentro de la gerontología que es la feminización de la vejez y los roles que nuestras madres, que nuestras abuelas, que nuestras bisabuelas fueron también interpelando a su modo y dentro de sus posibilidades para que hoy nosotras dos podamos estar acá charlando de desestereotiparnos, ¿no? O Ujú. desconstruirnos. Pero en este de estereotiparnos, de construirnos, vos también mencionaste el tema de no juzgar, y a veces no necesariamente es que estemos juzgando conscientemente, sino que nuestro cerebro está acostumbrado a etiquetar, ¿no? Y es increíble cómo entre amigas, o vas a un lugar y estás mirando la ropa, si es alto, flaco, bajo, ¿no? Es como que yo creo que estamos programados para estar ahí clasificando, ¿no? No es fácil. Vos decís abrir estos espacios. Se están abriendo cada vez más, pero no es fácil poder analizar nuestro No, sistema no, de creencias, porque además depende de qué familia venimos, a qué colegio fuimos, si sí. tuvimos educación religiosa o no. O sea, hay muchas cuestiones y bueno, pero gracias a Dios hay personas como vos que lo hacen visible y además Sí. sos tan elocuente porque elegís unas palabras tan adecuadas para expresar. Yo tenía un miedo, decía, tengo miedo de mandarme alguna porque soy media moquera. O sea, lo que pasa es que a veces me cuesta encontrar las palabras porque yo estoy sintiendo y me cuesta mucho encontrar por ahí las palabras. Y soy bastante impulsiva también, entonces tenía un miedo de este vivo, pero bueno, por Pero también sos ahora vengo más valiente, o menos Tuti, bien. también sos valiente porque el que no se equivoca, digamos, tampoco aprende, ¿no? Eso también es algo que tenemos que empezar a registrar en nosotros mismos. El error y la equivocación tienen que ser parte del proceso. Porque si no, pues, si no nos equivocamos, quizás no, después no aprendamos de eso, ¿no? Acá Adri dice, tengo 55 y estoy en la revolución de las viejas, estamos repensando la viejas que queremos. Es re interesante lo que dice Adri, la revolución de las viejas es un grupo de mujeres de mediana edad y ya pasados los 60, que impulsa a Gabriela Ceruti, que es una legisladora nacional, y son un grupo de mujeres que se registran mujeres maduras, mujeres envejecientes, y re interesante lo que dice Adri, porque estamos repensando la vejez, o sea, ellas se están haciendo cargo de su propio proceso de envejecimiento y están proponiendo nuevas miradas, ¿no?
lo que nos permitió esta pandemia, Tuti, fue también visibilizar a las personas mayores, a ver quiénes son las personas mayores, porque como siempre viejo y vieja es el otro, lo más difícil era identificar al colectivo. Y cuando de repente empezamos a hablar de que las personas mayores eran grupos de riesgo y que se consideraba persona mayor a toda aquella persona mayor de 60 o 65 años, ahí muchas personas empezaron a darse cuenta de que eran consideradas viejas o viejos Persona o personas mayor, claro. mayores que antes ni siquiera en sí misma habían podido registrar. Y ahí empezaron a salir también famosos y famosas que dijeron, ah, yo también soy una persona mayor. Entonces eso estuvo buenísimo porque ahora de repente las personas de mediana edad o mayores empiezan a conectar con ese proceso que antes era muy difícil de traer de manera consciente, ¿no? Entonces es difícil de construir un estereotipo si no lo registramos primero en nosotros mismos. Esto que decías vos recién, ¿no? Qué difícil es porque se nos activa, pero ese paso es un paso muy importante, el darte cuenta. Porque si vos te das cuenta, lo podés cambiar. Ahora, si vos no te das cuenta, es imposible poder cambiarlo. Entonces, ese proceso que vos venís haciendo es maravilloso, porque es el paso previo a poder realmente resignificar o reinventar ese estereotipo o esa mirada. Y tal cual esto que decís de que si no nos equivocamos no aprendemos, son las cosas que más me quedaron grabadas a fuego, fueron las que contesté mal en un examen, ¿no? ¿Viste? O Sí, cuando te equivocaste en una situación y de ahí decís, esto no lo hago más, o esto era así. O sea, realmente si no te equivocas, no aprendes. Así que, bueno, gracias por darme esta oportunidad de tanto aprendizaje, porque no, viste que te dije, necesité el tiempo hasta que se diera este encuentro, porque, bueno, yo no tuve la suerte de tener cuatro abuelos, ni cuatro abuelos divinos, de hecho tuve solo una abuela y yo era la nieta más chica, entonces como que claro. tuve otros referentes, por ejemplo, Madrecita, que era una de las monjas de mi Ajá. colegio, que tenía 96 años, y yo Ay, coleccionaba ¿a qué cole fuiste, estampitas, yo Tuti? quería ser monja, yo fui a las Escolapias, Las y yo quería escuelas. ser monja, imagínate, y coleccionaba estampitas. Entonces yo iba caminando así despacito y me llevaba estampitas para mi colección, mi amor. Qué lindo. Y ella era como ternura pura, ¿no? Y por ahí mucha gente decía, no, de joven era re mala. Viste que también está el mito de que la persona cuando envejece cambia, o que cuando envejece, y cuando para mí, cuando vos les ves las caras, hay personas que tienen 90 años y tienen esta carita así como de sonrisa marcada, y hay En personas que realidad, ya a los Tuti, 30 tienen como el ceño el muy ceño marcado de, fruncido. sí, o de preocupación, o viste que se nota mucho quizá el gesto que más hacemos en la vida, viste que te hablaba un poco de las vicisitudes más Sí. allá de la edad, ¿no? ¿Qué me decías? Que en realidad muchas personas encuentran en la etapa de la vejez un momento, una etapa, una instancia para reparar. No es que de repente se transforman en buenas y no es que todas sean buenas, Y y no aparte a todas. mí las categorías buenas o malas son muy relativas, ¿no? ¿Qué es bueno o malo para cada uno? Bueno, podríamos discutirlo horas, pero en realidad la vejez sí es una etapa para reparar a aquellas personas que han podido capitalizar la experiencia, que han sabido mirarse, también entienden que hay un momento para poder sanar, para poder reparar, y en esa reparación, bueno, aparecen personas mayores maravillosas que a lo mejor quienes las conocieron en edades más tempranas niegan toda esa belleza porque obviamente esa persona, como todos, dejamos huellas emocionales en los demás y bueno, y a veces son huellas que duelen, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a trabajar con personas mayores que la mayoría se quejaba de sus familias, no la mayoría, pero muchos se quejaban de sus familias, de sus hijos, que no me, mis nietos, que no me prestan atención, que mis hijos me abandonan. Pero claro, cuando yo empezaba a rascar un poquito, comprendía por qué, ¿no? Había, bueno, el tipo de madre que ella había sido o el tipo de padre de paternidad que había ejercido también había dejado su huella, ¿no? Eso no implica que no todos tengamos el derecho de reparar y que no todos tengamos el derecho de volver a empezar, pero quizás no con las personas a las que
les dejamos esas huellas emocionales, sino con otras, ¿no? Y ahí apareces vos como esa niña que fue abrazada y mimada por esa monja que a lo mejor en otras épocas de su vida no fue lo que vos pudiste vivir y en buena hora que lo viviste y en buena hora que ella lo pudo legar, que lo pudo ofrecer y que pudo en cierta manera reparar, ¿no? Ese pasado Ujú. que le interpeló. Ay, qué hermoso lo que decís. No me hagas llorar que no me puse rima en la prueba de agua, voy a terminar toda monstruosa. No, Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con la sexualidad en la vejez o en la adultez? Y también con una cuestión de género, porque viste que se habla mucho de la menopausia, pero nadie habla de andropausia. ¿Y qué pasa viste que hay mujeres que dicen, estoy en el mejor momento de mi vida a nivel sexual porque como no voy a quedar embarazada, disfruto? ¿Es un mito? ¿Es real? ¿Qué ¿y pasa a con vos los qué te parece? encuentros? ¿A vos qué te parece, Tuti? Y soy muy joven, no sé. No, sí, A o vos, sea, a vos como, pero yo pensate siempre digo, vos, cómo te gustaría, a ver, cada uno envejece también del modo en que elige vivir, digamos. Si uno durante toda su vida ha vivido su sexualidad, pero no solamente la sexualidad en función de un encuentro con un otro o con otra persona, no, sino el también la erotismo y sexualidad el sentirse, con sí, uno mismo, sensual. ¿no? Ujú, sí. Digamos, bueno, tu vejez se va a ir, digamos, tu proceso de envejecimiento se va a ir adaptando a esas necesidades, digamos, ¿no? O a esos deseos, o a esas maneras de mirar y de disfrutar de tu cuerpo. Venimos también de una cultura en donde el placer no era sinónimo, digamos, no estaba como muy permitido, sobre todo en las mujeres, donde el autoplacer era considerado pecado. Entonces, bueno, hay todo un miedo heredado, si se quiere, de nuestras ancestras para mirar nuestro cuerpo como un cuerpo que no solamente tiene que ser disfrutado por otros, sino también, sobre todo, por uno mismo, ¿no? Entonces, creo que esta generación, las generaciones tuyas, las más millennials, centennials, como les quieran llamar, sí vienen con un chip bastante deconstruido sobre cómo habitar los cuerpos, sobre cómo disfrutar los cuerpos. Hay una serie que me encantó ver en Netflix, se las recomiendo porque Grace and eh, Frankie, no, no. no, Grace and Frankie Ah, sí, bueno, esa de la cajón, amo, ¿no? la amo. Es espectacular, son dos amigas viejas que ahí abordan la temática de la sexualidad y del erotismo en edades súper avanzadas, ¿no? Porque Jane Fonda es una mujer de 85 años. Es re interesante esa serie porque, bueno, porque plantea esta cuestión del autoplacer Todo. y de la Y de la adaptación vejez, y de y de la la vejez vejez y en de la sí. adaptación de la sexualidad y del erotismo en función de las necesidades de cada mujer, ¿no? Ujú. Respecto te decía que hay una serie que me gusta mucho que se llama The Bold Type, que no sé cómo es en español la traducción, pero la están dando en Netflix. Es una La reproducción, línea de las digamos, valientes. La línea de las valientes claro, es en es la español. historia de tres chicas millennials de la revista Cosmopolitan, que en realidad se llama, o tiene otro nombre la Scarlett. revista, Scarlett. Scarlett, bueno, de Scarlett, bien. Pero mira qué interesante el rol que cumple la editora, ¿no? La Jacqueline, que es Jacqueline. La amo. bueno, claro, ¿ves? Primero que es una serie que permite como visibilizar el encuentro intergeneracional, que siempre es muy nutricio, ¿no? Trabajar de manera intergeneracional, tener en una redacción de una revista gente de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años es maravilloso, porque cada una aporta una mirada distinta y cada una aporta también un saber distinto, ¿no? Y Jacqueline viene como a primero a ser esa líder sabia que habilita los espacios de crecimiento de su personal, de sus subordinados, pero a su vez que también aprende, ¿no? Y aprende y se anima a aprender y desaprender. Yo creo que con la sexualidad hay un gran trabajo para hacer, sobre todo con muchas mujeres que han venido, que vivieron su sexualidad con muchos mandatos, con muchas restricciones, con miradas muy, muy Juiciosa. impiadosas sobre su propio cuerpo y sobre el cuerpo de los demás, ¿no? Eh,
pero bueno, somos seres sexuados desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, necesitamos ser abrazados, ser tocados, necesitamos disfrutar del placer eh, y si no lo desplegamos a todo eso es porque tampoco lo hemos desplegado en edades más tempranas, no porque sea una consecuencia de la vejez o de nuestro propio proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, hay que ahí utilizar la imaginación. Hay investigaciones divinas que ha hecho, por ejemplo, Ricardo Yacoub, que es un psicogerontólogo de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires, perdón, que con personas de 80, 90 años, de cómo cuentan sus experiencias sexuales, de cómo reinventan sus encuentros amorosos, maravillosas, ¿no? Pero bueno, está también en uno no comprar todos los viejismos, todos los estereotipos que andan dando vueltas. Y respecto de la menopausia, les quiero recomendar un libro imperdible que es de Jean Shinoda Bolen. Jean Shinoda Bolen es una psicóloga seguidora de Jung, es muy viejita, ahora vive en Estados Unidos, y ella tiene un libro que se llama Las brujas no se quejan, en realidad está mal traducido, se llaman Las sabias no se quejan, en donde es un manual de construcción de sabiduría femenina, en donde ella despliega la belleza y la potencia que habitan las mujeres menopáusicas, ¿no? O que ya o posmenopáusicas. Que en realidad la verdadera fertilidad y la verdadera potencia femenina se despliega después de la menopausia, ¿no? Una vez que maduramos y que nuestro cuerpo transforma y reinventa su fertilidad desde otro lugar, ¿no? Es re interesante. Ese es otro tema que Súper. podemos hablar otro día. Las brujas no se quejan, fantástico, Las brujas no sí. se quejan. Y también tiene el libro que se llama Las diosas de cada mujer, que se establece como una analogía entre las diosas griegas y los perfiles femeninos, que es maravilloso. Ay, qué Y en hermoso, realidad gracias por la data. siempre, sí. Y tiene otro que es Las diosas de la mujer madura. También se los recomiendo, hermoso. Ay, sos una genia. Sol, te hago una pregunta. Viste que se habla de la tercera edad. ¿Cuántas edades hay? Porque además ahora con la esperanza de vida que se agranda, va a haber una cuarta, una quinta. ¿Cuántas edades se considera que hay? No sé, son todas etiquetas, ¿no? A veces tenemos como eso vos lo decías recién, Tuti, tenemos como esa manía de etiquetar absolutamente todo. La verdad Todo. que, no sé, hay gente que le llama la sexalescencia, no sé, los viegenials, qué sé yo, no sé, lo llamemos como quieran, pero bueno, lo cierto es de que cada vez vamos a tener la suerte de vivir más si es que tenemos esa suerte, porque también es cierto de que no todas las personas que hoy están naciendo en el mundo se van a poder proyectar personas mayores, entonces realmente es un verdadero privilegio que vos y yo hoy podamos imaginarnos con 60, 70, 80, quiere decir que tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, quiere decir que tenemos la posibilidad de crecer espiritual, emocional, psíquicamente, y que proyectarnos envejecientes es una posibilidad solamente de aquellas personas que van a poder garantizar de algún modo llegar a esas edades, ¿no? Si la vida, por supuesto, no quiere lo contrario. Pero en realidad después le pongamos la etiqueta que le pongamos, se llama vejez, se llama envejecimiento, se llama viejo o vieja, nos guste o no nos guste, y bueno, y como me gusta decir a mí, empecemos a amigarnos con esos términos, a abrazar las arrugas, las canas, porque más tarde o más temprano eh, el espejo Nos nos va a llega. mostrar ese reflejo, ¿no? Y qué Mm, mejor que abrazarlo así, con amor y que también reinventar las nociones de belleza, ¿no? Estamos como muy estereotipados. Bueno, lo bello es joven, etéreo, rubio, de ojos liso, claros y claro. listo. Y no, hay tantas bellezas como personas habitan este suelo y bueno, Y como empecemos a ojos que mostrar la lo ven. diverso y como Sí, ojos que la sí, ven, sí. Yo me tal siento cual, como ojos que siempre, la ven. siempre de niña, me sentí siempre de 30. Y ahora me siento de 15, no sé, creo que, que es una cuestión de actitud. O para mí como que mi edad crónica es 30, no sé, siempre me sentí de 30. Te hago la última pregunta para terminar. ¿Qué es el Club de la Porota? Y
¿Y qué Y es comparte y cómo nace? perdón que no escuché, se detuvo un Ay, poquito el videito. perdón. ¿Qué es el Club de la Porota y cómo nace? El Club de la Porota en realidad es una propuesta de comunicación y vejez. Nace primero con la construcción de un personaje que es Porota, que es un arquetipo de mujer envejeciente, que en la etapa de la vejez empieza a descubrir un montón de potencialidades que habitan en ella, que en edades más tempranas no había tenido la posibilidad de descubrir, ¿no? Porota en viuda, sus hijos se van de su casa porque se casan y empiezan a construir su propia historia, y bueno, y ella se siente interpelada y tenía como dos caminos, ¿no? O sumirse en la depresión y la tristeza o empoderarse, y ella elige la segunda, y así nace Porota, que primero fue un personaje que compartía sus experiencias en el diario Hoy Día Córdoba, luego creamos la página web, las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, y lo abrimos a el Club de la Porota. Y hoy somos una comunidad de personas envejecientes que participan de un montón de actividades que estamos proponiendo, charlas, capacitaciones, propuestas como Voces Mayores, que es un registro federal de vivencias y saberes para personas mayores, bueno, y también instancias de reflexión que nos invitan a mirar la vejez desde este lugar más empoderado, si se quiere, ¿no? Más optimista, quizás hasta romántico, ¿no? A veces también los gerontólogos pecamos de ser extremadamente positivos o de romantizar demasiado esta etapa de la vida, pero bueno, ninguna etapa de la vida es tan romántica. A mí también, yo me comí el cuento rosa, Tuti, creía que casarme y tener hijos era igual de fácil que me lo contaban en las revistas y en los cuentos, y nadie después me dijo todo el lado B de eso, ¿no? Siempre hay un lado B para los 20, hay un lado B para los 30, hay un lado B para los 40, hay un lado B para la maternidad, hay un lado B para el envejecimiento, hay un lado B para el enamoramiento, para la sexualidad, digo, Para la siempre hay un lado juventud. B para las Sí. juventudes. Entonces, bueno, empecemos a hablar de los lados B, ¿no? Empecemos a hablar Totalmente. de los lados B. Eh, Ahí eso, Adri dice que lo y va a eso es Porota, así compartir. que les invito a que entren a Porota, www.elclubdelaporota.com.ar, y bueno, y conozcan la propuesta de este club, ¿no? Así que bueno, ahí Adri dice, genial, lo voy a pasar al grupo de la Revolución de las Viejas de Córdoba. Me encanta la Revolución de las Viejas, son unas genias, las admiro y las felicito. Así que un beso enorme, Adri, y gracias por acompañarnos hoy en este vivo. Todas las Adri estuvieron ahí presentes. Todas las Bueno, Sol, Adri. sos una La Adri genia. Lamberghini es una La vieja Adri fértil, una es una genia vieja absoluta, grosa, una es una diosa. grosa. Bueno, la Adri es un típico, yo la conocí la Adri trabajando en el espacio Ilia, y ella, hola Caro Borgoño, eh, y la Adri se jubila del espacio Ilia, y luego a los pocos años es una grosa porque abrió su propio centro de yoga, empezó a dar, se formó en el profesorado de yoga, empezó a dar clases Sí, en su haciendo casa, hoy es una formaciones, referente, pinta forma, cuadros. es formadora, es pintora, digo, bueno, ese es un típico ejemplo, el de Adri Lamberghini, de un envejecimiento que se apropia de su propio, de una persona que se apropia de su propio proceso de Y envejecimiento, se que no compra los empodera. estereotipos, se empodera y vive la vida que elige vivir, ¿no? Eso es lo más importante. Totalmente. Bueno, pero también vos tenés una gran incidencia en esto porque el Club de la Porota inspira a que encontremos nuevos modos también de relacionarnos con nosotros mismos y nuestro envejecimiento sin empoderarnos o quedarnos ahí deprimiéndonos, ¿no? Así que gracias, Sol, Totalmente. por tu obra, por las palabras que elegís cuidadosamente y cómo te expresás, por tu energía y toda la labor que estás haciendo. Fue un placer tenerte en esta charla para despertar. Muchísimas gracias, Sol, El y gracias placer a todos fue los que estuvieron mío, ahí. Tuti. Bueno, el placer es mío. Un beso enorme para todos. Gracias, Tuti. Y nos seguimos encontrando. Me encantó conocerte Obvio, y obvio. compartir este momento con vos. Gracias a todos los que nos Gracias. acompañaron. Sí, Un gracias a besito. todos. Esto queda en IGTV y en YouTube para que puedan compartirlo y mirarlo las veces que necesiten. Adiós. Muy bien.